Bienvenidos a Bolsas y Futuros. Aquí estamos una semana más hablando de bolsa. ¿Y qué ha pasado esta semana? Pues nada bueno, porque la verdad es que aparte de que llevamos 6 semanas cayendo, lo que pasó este viernes no fue ninguna buena señal. Y es porque, bien, el IBEX tiene la media de 200, que tiene pendiente positiva, que pierda por un poco no pasa nada, recupera. El problema está cuando ya pierde el soporte por debajo de la media de 200, que muchas veces esto lleva a que hayan caídas fuertes y la media ya toma pendiente negativa, por lo que podría haber un giro y un cambio de tendencia. Lo que teníamos aquí, una tendencia alcista, que todo esto sea una especie de techo, y venir una tendencia bajista. ¿Hasta dónde? Bueno, pues hasta seguramente un nivel de Fibonacci pues entre el 50% y el 61,8%, es decir, que podemos caer perfectamente si se aceleran las caídas hasta la zona de 8.450 o incluso los 8.147. Bien, esta es la situación en el IBEX. Estamos en una situación un tanto complicada, sobre todo porque aquí daba la impresión todos estos días de que queríamos hacer una especie de suelo, ¿no? Estas velas con una sombra inferior alargada y cerrar la zona de máximos demostraba una cierta fortaleza y podía ser que recuperáramos estos niveles. Es decir, que aquí en el IBEX podíamos hacer una cosa y era si perdía este nivel, la zona de los 8.965, que ya sería pues una señal más fea perder este soporte, salirnos y solo volver a entrar si recuperáramos la zona de 9.080. Esa sería una opción, ¿no? Estamos hablando de 100 puntos de diferencia y bueno, de momento la pérdida de este nivel no parecía muy clara porque en cada momento parece que quería recuperarla, pero el viernes hubo una cosa curiosa, ¿no? Y fue esa apertura alcista y luego un día a la baja en el que cerramos con una vela negra. Bien, quizá lo positivo que tenemos aquí es que si ahora recuperáramos estos 9.080 sería superando ya una vela negra, ¿no? Lo bueno que tenemos, ya digo, ¿no? Cuando aparece una vela negra, como por ejemplo en este caso de aquí, es que cuando se recupera la vela es una señal muy positiva y hace que ya vuelva todo a hacerlo bien. Es decir, que si de aquí recuperáramos la apertura de la vela del viernes en los 9.016, sería una primera señal positiva, y si superáramos la zona 9.080 sería una señal mucho más positiva, ¿no? Así que bueno, todo pinta, en el corto plazo pinta mal, parece que podríamos continuar con las caídas, sobre todo con la vela del viernes, y es muy importante que esta vela del viernes no tenga continuidad bajista, que se neutralice y recuperemos esos 9.016, porque si no, mucho me temo que nuestro objetivo en la zona de 8.450 es muy alcanzable e incluso podríamos hablar de la zona de los 9.160. Así que bueno, esta es la situación de un IBEX que se está complicando y que ya veremos, ¿no? Ya veremos cómo lo va haciendo. Bien, el caso del IBEX con dividendos, lo que vemos es que está un poquito mejor. Sí que es verdad que aquí pierde los mínimos de cae por debajo de la media 200, se apoya en zona de soportes y a partir de aquí recupera. Esta vela negra del viernes, lo dicho, ¿no? A mí no me gusta nada y si desde aquí perdiera esta zona de mínimos, pues es una situación muy clara. Es salirse del mercado y solo volver a entrar si recuperamos los máximos de la vela del viernes. Este es un concepto que a mí me gusta introducir, ¿no? El tema de yo no es que me salga del mercado, me voy a salir temporalmente. Es decir, ahora la probabilidad de que las caídas sean fuertes es una probabilidad alta, entonces tengo dos soportes cercanos, ¿no? Por decirlo así, en este caso. Estamos en la zona de 9.080 y la zona de 8.970, que son 110 puntos de diferencia. Bueno, pues la cosa es, perdemos el soporte de abajo, yo me salgo y solo entro si recupero el soporte de arriba. Es una manera de, si esto cae con mucha fuerza, yo estoy fuera del mercado, y si es un amago bajista y vuelve a recuperar, bueno, pues estamos hablando de un 1,5% de diferencia y vuelvo a entrar en el mercado. Esto en el fondo sería lo mismo que cubrir la cartera con operaciones de venta de derivados o de futuro de IBEX
si pierde la zona de 8.970 y solo recuperarlo si cerrar la posición si recupera esta zona de 9.080. Bien, viendo la situación del IBEX, vamos a ver ahora cómo está el DAX. El DAX está en una situación peor, la verdad. El gráfico del DAX no me gusta nada. El hecho de, primero, la caída por debajo de la media de 200 fue más profunda. Intenta recuperar, no puede y ahora pierde estos mínimos. Lo pierde y no lo recupera. La señal es negativa. Es negativa y nos hace pensar de nuevo en un retroceso de Fibonacci, que estaríamos hablando entre la zona de los 14.180 y los 13.620. Es una zona bastante amplia y ese es el objetivo bajista según lo que está haciendo. También es verdad que ahora mismo, pues vemos una situación en la que este último mínimo hay algún indicador que está dando ya ciertas divergencias alcistas, ¿no? O sea, por el lado positivo, por decirlo así, si nos vamos a ciertos indicadores, el estocástico, bueno, podría ser un poco una cierta divergencia alcista, porque vemos que de aquí a aquí, pues esto está para abajo muy claramente, sin embargo, el estocástico no ha sido capaz de perder los mínimos, se tiene una ligera pendiente alcista, pero sobre todo si nos vamos al MAC, sí que, bueno, vemos cómo está en los mismos niveles, incluso un poquito por arriba, desde este nivel a este nivel de aquí está un poquitito por arriba, está un poquito recto, mientras este tiene pendiente negativa. Bueno, lo dicho, ¿no? La situación del DAX es complicada y necesitamos recuperar de momento este nivel muy importante, esta zona, esta resistencia que aquí era soporte en la zona de 14.950, sería un poco la señal de un posible giro del mercado. Si eso no ocurre, yo creo que es mucho mejor estar fuera del DAX, permanecerse al margen y esperar a ver cómo van las cosas, ¿no? Porque, bueno, es verdad que estamos acabando octubre, es verdad que entre septiembre y octubre tradicionalmente las bolsas no lo hacen bien y normalmente es a partir de noviembre cuando hay algún giro positivo al alza. Ahora mismo la situación es de estar con mucha precaución y si hay un giro al alza positivo, lanzarse al mercado. Y lanzarse además con un objetivo alcista interesante. Porque, bueno, vemos ya mismo como el año pasado, desde noviembre, todas las bolsas tuvieron un movimiento bastante fuerte hasta mayo, ¿no? Que al final es lo que este tramo es el tramo que en teoría es mejor para las bolsas. Y desde aquí vemos un tramo pues bastante peor de 6 meses para las bolsas. La verdad es que sí que es una situación. Este es el... Hasta aquí, esta es la situación en la que en teoría es mejor la bolsa y aquí es peor la bolsa. En teoría otra vez entramos en la época buena. Así que bueno, lo que hay que hacer es hacer caso a las señales, siempre. Ya sea más de corto plazo, más de medio plazo, ya veremos cómo, ¿no? Pero esa es un poco la situación. Ahora mismo pues el DAX no pinta nada bien. El Eurostock tampoco pinta bien, porque también ha perdido soporte por debajo de la media 200 y también, a menos que recupere estos niveles, a menos que recupere en este caso concreto los 4.098, o sea, la zona 4.100, lo que nos está diciendo es que tiene una alta probabilidad de ir a buscar la zona de Fibonacci del 50% o del 61,8%, es decir, entre los 3.873 y los 3.720. Así que bueno, viendo la vela del viernes, la situación es un poquito preocupante y con posibilidad de siguientes caídas. En mi cartera, por ejemplo, para que os hagáis una idea, yo sigo comprado en un 30%, que no es mucho. Es verdad que en esta fase pues se nos han ejecutado bastantes stops
hemos perdido bastantes veces el 2%, el 2,5%. Y bueno, lo que pasa es que al final siempre hemos perdido mucho menos que si hubiéramos comprado y hubiéramos mantenido. Con lo cual, la situación no es tan mala, ¿no? Y también alguna nos ha salido bien. Hemos ganado 10%, 5% en algunos valores. Y los que tenemos ahora en cartera, pues no están con grandes pérdidas, por supuesto. Así que bueno, lo más importante es que tenemos mucha liquidez y si esto viniera a caídas más fuertes, pues siempre tenemos posibilidad de hacer negocio, ¿no? De buscar ahí posibilidades en muchos valores. Bien, vamos a ver los valores, los índices americanos. Tenemos el Dow Jones. Bueno, antes decir que mi cartera la podéis seguir. Yo voy publicándola en la página de Bolsas y Futuros de vez en cuando, pero si queréis tener un seguimiento pues diario, en el que cada día a las 8 de la mañana yo os envíe la situación general de los mercados, los puntos interesantes, importantes de giro, de no giro, de stops y sobre todo los valores que yo tengo en cartera, por qué los tengo en cartera y sobre todo los stops que voy poniendo, pues no tenéis más que pasaros por la página de Bolsas y Futuros, buscar la parte de contacto y escribirme ahí un mensajito que me llega a mí directamente y con eso yo me pongo en contacto con vosotros. Estoy seguro que esta manera de hacer las cosas siempre con stops, intentando dejar correr los beneficios y acortar las pérdidas, seguro que os es muy, muy positivo y muy rentable, aunque tenga un coste, pero es un coste realmente muy, muy asumible. Así que os animo a que entréis en la página de Bolsas y Futuros y en la parte de contacto pongáis ese mensajito. Bien, el Dow Jones está en una situación muy clara, en una situación en la que tiene la media de 200 positiva, profundiza por debajo de la media de 200, rebota y cae por debajo de este nivel. Bueno, pues esta es una situación en la que nos está diciendo que el peligro es muy grande en el Dow Jones, que ahora mismo tendríamos una primera señal positiva que sería recuperar esta vela negra, es decir, que si recuperáramos este soporte y la vela negra en la zona de los 32.830 sería positivo, porque sería una primera señal de fortaleza. Aquí sí que es verdad que las divergencias son muy claras, pero lo que nos está diciendo también los gráficos es que para una estrategia de más medio plazo, a menos que recuperáramos la resistencia por encima de la media de 200 en los 34.170, pues habría que entrar a lo mejor con moderación. Si superamos este nivel sí que sería una señal muy clara, muy positiva, porque además romperíamos lo que es la tendencia bajista. Así que bueno, situación de verdad complicada ahora mismo en el Dow Jones y posibilidad de, bueno, aquí está ya casi al 50%, ya casi hemos llegado. Lo que os decía, si le ponemos el MAC, por ejemplo, que sirve muy bien para ver las divergencias, sí que vemos una divergencia muy clara, en la que aquí sí que vemos que claramente se han marcado mínimos en el índice y claramente en el indicador pues está hacia arriba, no ha perdido mínimos, ¿no? Tiene tendencia positiva mientras tiene tendencia negativa. Cuando esto ocurre, siempre hay que hacer caso al indicador, que es el que básicamente nos da la señal, ¿no? Por ejemplo, el último giro positivo claro fue aquí, ¿no? Vemos como aquí bajaba y aquí lo que vimos es que había una cierta tendencia positiva, no mucho tampoco. Esta parece más clara, ¿no? La de ahora. Así que bueno, de momento, claro, nos dice, no, pero nos dice todo que es bajista, pero sin embargo hay divergencias alcistas. ¿Qué hacemos? ¿Compramos por las divergencias? No, error. Las divergencias alcistas no nos indican compra, nos indican posible giro. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que hay que hacer es buscar señales de giro y hacerle caso a las señales de giro con stops cercanos. Esa es la situación. Ahora mismo, por ejemplo, el Dow Jones, ¿qué haríamos? Pues bueno, pues depende de lo que haga. De momento, si no recuperamos la zona de los 32.850, no entrar. Pero si recuperamos ese nivel, bueno, pues se puede entrar con un stop por debajo de los mínimos. Eso es lo que nos diría un poco la situación de las divergencias, que hay una posibilidad grande
de un giro al alza, pero no tenemos que anticiparnos. Hay que esperar que el mismo mercado nos dé la señal de giro. Esa es la teoría. Bien, el SP500 le pasa un poco parecido, aunque es verdad que aquí había profundizado menos por debajo de la media 200 y aquí, pues una vez perdido este soporte, la cosa se pone fea y preocupante, porque si no recupera pronto, la media empezará a tener pendiente negativa. Aquí, pues lo mismo, podemos buscar un objetivo de caída que, bueno, no está tan alejado ya tampoco, entre la zona de los 4050, pero podría dilatarse incluso hasta la zona de los 3915. Eso es lo que nos dice el análisis técnico. Sin embargo, pues también hay divergencias claras y esas divergencias nos hacen que en cualquier momento podría girarse. Viendo también que vamos a entrar en noviembre, pues es otra señal posiblemente positiva. Así que hay que estar muy pendiente a los giros para tomar posiciones en la bolsa americana. Y bueno, llegamos al Nasdaq. El Nasdaq es el índice que menos mal pinta tiene. Es decir, no es que tenga una pinta espectacular de buena, pero es el único que realmente lo que ha hecho ha sido apoyar la media 200. Y desde aquí podría empezar a dar alguna señal positiva. ¿Cuál sería la primera señal bastante positiva? Pues la superación de este soporte perdido, en la zona de los 14.450. Recuperar ese nivel sería una señal muy interesante, que se podría perfectamente tomar posiciones con stops por debajo de estos mínimos. Yo creo que claramente el Nasdaq, el índice tecnológico, es el que mejor ha aguantado estas caídas de los mercados, es el que mejor pinta porque está por encima de la media de 200 y es el que, si se giraran los mercados, mayor posibilidad tiene de subida. Este es un error muy común que comete la gente, que piensa que cuando un índice, un valor más ha caído, pues es más atractivo comprar porque tiene más posibilidad de recuperar. Y ese suelo decir que suele ser un error, porque es al contrario. Cuando un índice está mostrando mucha más fortaleza, como este, es cuando se gira todo al alza, suele subir más que el resto. Y si no, al tiempo, ya lo veremos. Pero el aspecto del Nasdaq me parece que es el más prometedor. Y creo que en un momento dado, si hubiera un giro en los mercados, y un giro claramente en el Nasdaq, el índice donde apostar más, precisamente, sería este. Bien, vamos a ver ahora los valores que mejor lo han hecho esta semana en el IBEX. No todo ha sido malo. Vemos subidas del 3,60% en ACS, por ejemplo. Bien, ACS, fijaros qué maravilla de tendencia alcista. Bien, ACS es un valor que hubo un momento en el que superó máximos históricos, consolidó por encima de máximos y continuó subiendo. Bien, esto es lo que se llama un valor alcista y un valor en subida libre. Es uno de estos valores que nos da miedo entrar porque pensamos que ha caído mucho, que ha subido mucho y que en el momento de caiga caerá con mucha fuerza. Bueno, puede pasar. Lo único que hay que hacer es pues poner los stops donde toca para que no nos pase esto. Aquí, por ejemplo, ahora mismo, después de este movimiento, podemos hablar que esto es un movimiento de consolidación lateral. Lo que vemos es que si es capaz de romper esta tendencia bajista, pues será una señal positiva. ¿Qué ocurre? Que del mismo modo, pues aquí lo que tenemos es un soporte importante en la zona 32 que ya no debería de perder. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que bueno, si compramos aquí por encima de 33.60 o en la zona 34, poner un stop por debajo de 32 supone a lo mejor un 8% de riesgo, un 8% de stop ya. Pero bueno, es que hay veces que los stops hay que fijarlos, ¿no? Hay que poner una cantidad más grande, en otros más pequeña, y según donde lo pongas, pues tienes más seguridad de que te salga bien. Aquí se pueden hacer dos cosas: poner stops entre un 8 y un 15%, con lo cual saldremos muy pocas veces y la mayoría de veces nos saldrá bien la operación, pero cuando nos salga mal la operación, pues perderemos bastante. Y luego tenemos otra posibilidad, que es pues buscar más de corto plazo, ¿no? A lo mejor decir, bueno, pues aquí es una vela alcista muy positiva, yo compro por aquí, pongo un stop por debajo de la vela, me arriesgo un 2%, que es lo que yo hago en muchos valores. Bueno,
En mi cartera tengo de los dos, ¿no? Algunos que le busco poner un stop más alejado, incluso de cierre, y otro en el que le busco pues más de corto plazo. Bien, el caso de ACS es un caso interesante porque todo apunta a la continuidad alcista. Sin embargo, es difícil que nos entremos en este valor. Si le ponemos, pues a lo mejor algún otro sistema de análisis de medio plazo, como podría ser el cruce de medias, veis aquí como lo que nos dice es que cuando se cruzan las medias y la media, estos son 18 y 52 días, las optimicé así en su día, y lo que nos dice es que cuando se cruzan al alza, pues es positivo y es alcista, y no ha dejado de ser alcista hasta el día de hoy que no se han llegado a cruzar. Bueno, aquí cuando se juntan mucho y se escapa al alza, pues siempre se puede hacer una compra por aquí, con un stop, pues a lo mejor aquí abajo, porque si se ejecutara el stop, claramente ya se cruzarían las medias, ¿no? Bueno, el caso lo que nos está diciendo es que no es casualidad que sea el valor que más ha subido esta semana, sino que es un valor que está fuerte, la empresa tiene que estar haciéndolo muy bien y bueno, pues es una posibilidad de inversión ahora mismo ACS, pero muy claramente con stops. Esto sí que es importante. Cuando compramos un valor que ha subido mucho porque lo está haciendo bien, siempre hay que poner un stop en algún punto. Ahora mismo el stop más claro, bueno, en la zona 32, ¿no? Si perdía 32 habría que salirse. Bueno, Acerinox, curioso, casi un 3% de subida. A ver, digo curioso porque es un valor que lleva aquí mucho tiempo dando bandazos y sin tendencia. Y ahora mismo, pues no sigue igual. Lo que pasa es que es verdad que aquí, ahora mismo, pues bueno, esta situación, ¿no? De tener aquí una pequeñita tendencia bajista y justo coincide con la media de 200. Aquí hace un mínimo que pierde los mínimos anteriores. Entonces, si aquí fuera capaz de superar esta zona de aquí, en teoría, en pura teoría, rompería una sucesión de máximos y mínimos decrecientes justo por encima de la media de 200 y nos daría una señal muy positiva. Es decir, que por encima de los 9,26 en teoría nos daría una buena compra. ¿Cuál es el problema? Que últimamente ha dado compras y fallos por todos los lados. Entonces, claro, es un valor que no nos acabamos de fiar, pero en algún momento posiblemente haga algo positivo. Técnicamente, ya digo, ¿no? Si supera la zona de 25,6, siempre se puede, pues eso, ¿no? Poner un stop más o menos cerca, ver cómo lo hace, pero, en fin, técnicamente es positivo el que esta semana haya acabado bien cuando todo iba mal. Y el hecho de que superara otra vez la media 200, pues en teoría sería una señal positiva. En ArcelorMittal, pues bueno, va bastante con Acerinox, solo que pues lo hace peor normalmente. Aunque es verdad que si vemos este gráfico de medio y largo plazo, desde la subida de 2020, todo esto podría ser una consolidación en 5 ondas. Una onda 1, 2, 3, 4 y desde aquí salía al alza siempre y cuando no perdiera estos mínimos, ¿no? Esta zona de aquí de los, marco aquí los 19,24, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí es un valor que podría empezar a dar alguna señal positiva. En teoría, si supera los máximos del viernes, que marcó en los 21,35 y dibujó vela negra, pues se podría comprar con un stop cercano. Un stop a lo mejor por debajo de los 20,80 o por ahí, ¿no? Esa sería un poco una situación si quisiéramos entrar en este valor, aunque es cierto que todavía está por debajo de la media de 200, que es un valor que tiene tendencia bajista, o sea, dentro de todo lo negativo que tiene todavía de medio plazo, en el muy corto plazo podría darnos una señal positiva, y viendo que tiene una estructura de larguísimo plazo que podría ser que acabara por subir fuerte, pues a lo mejor se podría tomar alguna posición. Incluso podríamos hablar aquí de una posición de estas con un stop del 10%, ponerle una compra a la zona 21 y si sale y si pierde los 19 salirnos, ¿no? Con la idea de que mejorara mucho y luego ya solo en el caso de que superara esta zona de entre 30 y 32 ahí tomar más posiciones, ¿no? Eso ya sería una estrategia como muy de medio largo plazo, pero podría ser una situación favorable.
Luego Sabadell. Atención a Sabadell, porque Sabadell es un valor muy curioso, ¿no? Debería hacernos pensar lo que está pasando en Sabadell. Lo digo porque Sabadell hubo un momento, ya incluso antes de la pandemia, un momento en el que la situación estaba realmente fea. Es decir, aquí hubo un momento en el que perdió esta zona de aquí, perdió estos soportes y aquí hizo un amago de recuperarlo, luego volvió a perder y se puso en una situación de mínimo histórico. Entonces, eso es una situación en la que, bueno, pues normalmente la situación de riesgo es muy grande. Todos los valores que quiebran siempre están en una situación de mínimos históricos, ¿no? No significa que siempre están en mínimos históricos quiebren, ¿no? Pero cuando quiebran siempre antes de estar en mínimo histórico. Entonces aquí se vivió una situación muy peligrosa en Sabadell. Tenía toda la pinta de hacer un Popular, lo que pasa en el Popular, que acaba vendiéndose por €1, bueno, o el Banco de Valencia, lo mismo, pero al final no. Al final reaccionó y el hecho de recuperar esta zona es cuando nos demostró la mejoría, la zona en los 0,80. A partir de aquí, ¿qué ha hecho? Bueno, pues está teniendo una consolidación larga y mantiene la media de 200. Y fijaros ahora cómo lo que ha hecho ha sido, pues, aquí superar, por decirlo así, esta especie de tendencia bajista que tenía y el volumen se ha incrementado. Esto quiere decir que esta señal es bastante positiva para el Sabadell. El Sabadell ha sacado resultados y los resultados han sido muy buenos. Nos dice que ha sacado sus mejores resultados de toda su historia. Hay que pensar que en su historia, cuando estaba en el pico más alto, valía 4 y ahora vale 1,14. Y realmente si está sacando los mejores resultados de su historia, qué poco sentido tiene que valiera 4 aquí y aquí 1,14. Es decir, que posiblemente esté infravalorado. De momento, bueno, ha hecho una cosa interesante y es que ha subido el dividendo de 2 céntimos a 3 céntimos. Es decir, que eso es una subida del 50% de dividendo. Eso quiere decir que algo bien tienen que estar haciendo. Y yo creo que es un valor que sí que se puede pensar en compras para el medio plazo. Si le ponemos un cruce de medias, por ejemplo, vemos como aquí nos dio una compra clara, pero aquí ya se puso bajista, aquí se volvió a poner alcista, aquí ha habido dudas y ahora parece como que quiere volver a girar claramente al alza, ¿no? Entonces, bueno, podría ser, técnicamente podríamos estar ante otra situación de un valor comprándolo con un stop en este caso sería pues eso, el 12% por ahí, ¿no? Poner un stop por debajo de la zona de 1,01 o así. Sería una posibilidad, ¿no? Viendo lo que es la empresa y todo. Es verdad que el tema de que los tipos de interés en un momento dado empiecen a bajar, en teoría les debe afectar bastante poco positivamente al sector, ¿no? No digo tanto muy negativamente, pero no muy positivo y podría ser un sector que no lo hiciera tan bien. Pero a nivel técnico hay que decir que el aspecto es muy positivo. Yo este valor no lo tengo en cartera, pero me puedo plantear comprarlo. Es un valor comprable dentro de que no me gusta mucho el sector bancario. Esta semana ha subido un 2,5% en contra del mercado y en contra de muchos bancos que han caído, ¿eh? Y luego IAG. Bueno, es curioso el hecho de que IAG esta semana haya subido. Es curioso porque lo estaba haciendo bastante mal, ¿eh? Y el hecho de que el viernes fue un día tremendo, salió resultados, empezó subiendo como si se acabara el mundo y de repente tuvo una caída espectacular. No perdió mínimos por poco. De hecho, este valor yo lo tengo en cartera porque lo compré aquí cuando nos marcó esta vela blanca y le puse un stop por aquí debajo. Bueno, de hecho no me ejecutó el stop de milagro. Y a partir de aquí, pues bueno, pues cerró más o menos a mitad día. Bueno, la verdad es que ahora es, fijaros cómo aquí este soporte lo recuperó. Es verdad que lo perdió otra vez en el día. Es muy importante que lo vuelva a recuperar. Es decir, la zona de 1,65,6, 1,66, recuperarlo sería muy positivo. Es verdad que la señal positiva absolutamente, claramente está
superar máximos por encima de la media de 200, en la zona de 1,81,4. Bueno, claro, evidentemente. Pero se puede a lo mejor tomar una primera posición y luego ir incrementando, y si nos sale mal, ir saliéndonos, ¿no? Bueno, esto es un valor que aquí lo he empezado a hacer muy bien y ahora es verdad que está amenazando con empezar a girar la media de 200. Necesitamos una subida fuerte para que eso no pase. De momento, primera señal positiva, y es que está dentro del top 5 de los 5 que esta semana han subido en contra del mercado bajista. Así que ya veremos. Bien, por el lado negativo tenemos a Repsol, que cae un 6,28%. Es curioso, ¿eh? Es curioso porque, bueno, como sabéis, yo hago consultorio en Radio Intereconomía, luego pues voy saliendo también en negocios televisión, y últimamente, y tengo también pues eso, ¿no? La gente que tiene los avisos contratados, pues también me va preguntando sobre algún valor, ¿no? Y bueno, pues últimamente me salía mucho Repsol, mucha gente interesada en comprar Repsol. Y yo no sé por qué extraña circunstancia, cuando hay mucho interés por un valor, acaba por ir mal. Yo no sé cómo consiguen que haya interés por un valor que precisamente es el que más vaya a caer. Pero lo cierto es que se consigue. Es algo que no acabo de saber por qué, pero se da. Se da esa circunstancia. Técnicamente, a mí cuando me preguntaron por este valor, pues bueno, después de esta caída, yo les dije que esta caída no me gustó nada, porque el hecho de superar la zona de máximos históricos, fijaos qué punto, aquí y aquí, la zona de 15, entre 15,15 y 15,20, una resistencia tremenda de máximos históricos, y la supera. Técnicamente, esto es para continuar subiendo. Lo que pasa es que Repsol es un valor cíclico y no tiene mucho sentido que tenga una subida mucho más fuerte, porque no es un valor de gran crecimiento. Entonces aquí, en el momento en el que pierde este nivel, otra vez, y encima con esta violencia, es una señal muy negativa. El hecho de que luego rebote justo hasta esta zona y ahí no pueda y vuelva otra vez a caer con fuerza, vuelve a ser muy negativo. Incluso si le ponemos un cruce de medias, vemos como ahora ya con esta caída las medias ya se cruzan a la baja. Es decir, que técnicamente, muy probablemente, ha llegado el momento de salir de Repsol. Es verdad que la pérdida de este soporte ya nos hace tener una sucesión de máximos y mínimos decrecientes, ya le podemos poner una tendencia bajista, incluso le podíamos poner una especie de canal bajista para ver hasta dónde podría caer. Y lo que nos dice es que ahora la caída lógica sería hasta esta zona de aquí. El caso está en que después de un rechazo en la zona de máximos históricos, de superarlo y bajar, esto es lo que se llama un fallo alcista, se convierte en un valor terriblemente peligroso, sobre todo porque llevamos una subida muy fuerte que no ha tenido una corrección de Fibonacci. Eso quiere decir que en algún momento la tendrá, siempre la tienen, ¿eh? Es decir, que probablemente es un valor que podría bajar solo por corrección de Fibonacci, es decir, para luego a lo mejor volver a subir entre la zona de 10 y la zona de 8,70. Así que ese sería, por decirlo así, un objetivo bajista en Repsol. Así que mucho cuidado con Repsol, porque podía caer hasta esta zona de aquí. A mí cuando me preguntaban, aun cuando estaba haciendo bien, yo decía, me parece un valor peligroso, un valor que tradicionalmente no es un valor de crecimiento y podría pronto hacer un fallo bajista. Y así lo ha hecho y me sigue pareciendo un valor muy peligroso. Y el hecho de que esta semana sea el que más baje, un 6,30%, pues al final pues está un poco dándome la razón. Bankinter, curioso, muy curioso lo de Bankinter. Bankinter saca resultados, se dispara con una vela blanca muy positiva. ¿Y qué es lo que nos dice la teoría? Ya no debe de perder esa vela blanca, porque si no es un fallo bajista. ¿Y qué hace en 2 días? Lo pierde.
intenta recuperar y vuelve a caer. Cuidado, mal aspecto en Bankinter precisamente por esta situación. Es verdad que está por encima de la media 200. Y dices, ostras, es que todavía es alcista, sí. Cierto. Pero esta señal es un poco salvando las distancias, lo que ha pasado con Repsol. Señal positiva que se anula. Cuidado. Cuando pasa esto, peligroso. De hecho, que sea el segundo valor que más baja en la semana, casi un 6%, no deja de indicar una debilidad relativa. Y eso pues no es bueno. Es verdad que todavía tiene que dar muchas más señales negativas para ser bajista de medio plazo. De hecho, la más importante sería perder esta zona de los 5,60. Si perdiera esos niveles, que es un soporte por debajo de la media 200, sería muy peligroso. Perder esta tendencia alcista ya sería peligroso, pero bueno, a nivel positivo, si superara los máximos del viernes, volveríamos a ver algo positivo, la zona de 6,13, pero si eso no ocurre y no tiene pinta, pues lo más probable es que vaya perdiendo niveles. Así que cuidado con este valor. Si le ponemos un cruce de medias, vemos que todavía es positivo. O sea, todavía no ha dado señales negativas claras, ¿no? Lo único que, ya digo, ¿no? Cuando ocurre algo así, que supera, que hay una vela blanca de esta manera y luego pues la pierde por resultados, suele ser algo pues potencialmente muy peligroso, ¿no? De hecho, también el hecho de superar este máximo y perderlo también así rápido también es malo. Es decir, estamos en una situación en la que si tuviéramos Bankinter de medio largo plazo, en esta zona quizá no estaría mal a lo mejor salirse de la mitad. Y luego ya si pierde esta zona de aquí, pues ya no salimos de todo. Y ya tenemos claro que la cosa se pone fea, ¿no? Si perdiéramos estos niveles, ¿no? Esta zona de los 5,60. Pero bueno, esa es la situación, una situación un tanto especial, un tanto peculiar. Pero es verdad, los fallos alcistas y fallos bajistas suelen funcionar muy bien. Así que este parece una situación de fallo alcista bastante peligrosa en Bankinter, algo a tener en cuenta. Luego Telefónica, Telefónica cae un 4,4%, es un valor que, aunque es un valor que tiene mucho potencial al alza, de repente le pasan estas cosas y ahora no podemos descartar que vuelva una cosa así. ¿Por qué? Pues porque técnicamente ha profundizado por debajo de la media 200. Es verdad que como lleva una caída muy fuerte, lo normal es que venga un rebote. Y a partir de ahí, depende cómo sea el rebote, hablaremos. Aquí perdió este soporte en la zona de 3,73, coincidiendo además con la media 200. Bueno, pues esa es un poco la clave, ¿no? Necesitamos que recupere ese nivel para tener una posición de medio plazo en este valor. Ahora mismo, de momento, tranquilidad. Es verdad que para más seguridad necesitamos que supere ¿no? Los 3,90. Si supera los 3,90, pues muchísimo más claro que para arriba. Ahora mismo, técnicamente por debajo, bueno, sería muy peligroso la pérdida de este nivel, la zona de los 3,49, nivel que no debería perder bajo ningún concepto. Si perdiera esto, bueno, pues al final es un valor que es bajista de medio o largo plazo y parecía, ¿no?, que estaba cambiando mucho el aspecto, sobre todo porque la empresa ha cambiado mucho su política a nivel de deuda, está reduciendo deuda cada vez más, es un valor que a nivel de números está muy barato, por eso compraron los saudíes el 9,9% de la compañía, porque viendo las comparables de las telecos, pues esta es de las más baratas sin duda. Entonces, bueno, como potencial es un potencial muy alto y lo que nos está diciendo es que hay que hacer caso a las señales alcistas, ¿no?, por decirlo así. Así que bueno, eso es lo que hago yo aquí. Yo es verdad que entré aquí, ¿no? Vi esta pequeña vuelta y ¡pam!, me metí para aquí dentro en Telefónica con un stop cercano. Esta sí que estamos hablando de un stop del 2, el 2,5%. Espero un rebote y ese rebote podría convertirse en algo más, ¿no? Esa sería un poco, por eso esta entrada temprana, ¿no? Si pierdo poco, y si me va bien y acaba por hacerlo muy bien, pues a lo mejor le hemos pillado el punto aquí muy positivo. Le hemos ganado muchas veces a Telefónica, por eso estamos ahí pendientes de este valor, porque ya digo que a nivel fundamental es un valor que me parece interesante y también soy de los que piensa que no todo es análisis técnico ni fundamental,
que la clave de esto es hacer un mix, una mezcla, ver los valores que fundamentalmente tengan buen aspecto, que tú creas en la empresa, y luego cuando técnicamente los gráficos me dan señal, es cuando entramos en él, ¿no? Bien, luego Endesa ha perdido un 3,7%. Bueno, ya sabéis, ¿no? Endesa es uno de estos valores que al final, toda esta zona, pues esto es un grandísimo lateral, es una empresa muy buena, es una empresa muy estable, pero que no es una empresa tendencial, no es una empresa para comprar y buscar una tendencia alcista, más bien es una empresa para buscar rangos. Entonces cada vez que tiene una caída muy fuerte siempre rebota, caída fuerte siempre rebota, caída fuerte siempre rebota, perdón, y ahora parece que podía estar en el inicio de una caída fuerte. Así que bueno, si viniera pues a lo mejor a la zona de 15, 14, 16, pues ahí podríamos a lo mejor buscar compras, ganarle a lo mejor un 15, un 20%, salirnos y esperar otro momento de debilidad para volver a entrar. Esa es un poco la idea en Endesa, que pierde un 3,7% en la semana. Y luego Celnex. Bueno, lo de Celnex es tremenda la caída que lleva. Fijaros aquí cómo rompe la media 200, se apoya en ella. En el momento en el que pierde esta pequeña tendencia alcista y luego ya más claramente el soporte, se hunde. Y bueno, pues ahora ha tenido una caída muy fuerte. Ha perdido además un soporte muy importante entre los 28 y los 29, esta franja de soporte, y en pura teoría, si no es capaz de recuperar esos niveles, mucho peligro. Es verdad también que es una empresa que está muy barata. Pensar que cuando aquí, en esta zona de aquí, cuando estaba en 33, 34, American Tower se planteó lanzarle una OPA, porque aquí tenía un PER 13 cuando la propia American Tower y el sector tenía un PER 20. Con lo cual, al final eso es una manera de buscar una... eso no suele fallar, ¿eh? Cuando un valor tiene un PER por debajo del de su sector, pues normalmente se considera que es un valor barato, ¿no? En este caso, el problema que tiene Celnex es que es está muy endeudado, pero pues que su negocio es así, o sea, su negocio se basa en endeudarse, comprar torres que le dan mucha rentabilidad. Entonces, bueno, pues se han endeudado mucho, claro, pero porque tiene muchas torres y porque gana mucho dinero con ellas. Entonces es un valor que difícilmente podría quebrar, ¿no? Es un valor que tiene mucho activo. Entonces es un valor que cuando sufre este tipo de caídas, pues bueno, pues te planteas la posibilidad de entrar. Lo que pasa es que es verdad que tienes que entrar cuando te dé una señal. Entrar solamente porque esté cayendo, al final no suele ser bueno, porque podíamos haber comprado aquí porque estaba cayendo, ¿no? Y al final sigue cayendo mucho más. Ahora mismo en esta zona de los 26,37 que está, lo que tenemos que pedirle es que mínimo recupere la zona de 28. Entre 28 y 29. De hecho, a mí me gustaría más que recuperar los 29, mira que os digo, para darme ya una señal un poco más clara. Y aquí ya buscar un stop por debajo de los 28. O sea, por ejemplo, si supera 29, stop por debajo de 28. Me parece una buena opción. Vamos, yo lo pondría por debajo de 27,50, ¿no? Para darle un poquito de margen, ¿no? Entonces, comprar 29,20 en stop, con stop por debajo de 27,50. Bueno, pues esa sería una operación con un riesgo aproximado entre el 7 y el 8% de posible compra de un valor muy interesante y que desde aquí, pues a ver si tenemos suerte, se gira y acaba por ponerse alcista. Normalmente un valor cuando se escapa mucho de la media 200 siempre suele tener rebotes fuertes y esos rebotes puede convertir la empresa en un valor alcista o no, o rebotar hasta la media y seguir cayendo, ¿no? Pero bueno, sin duda me parece un valor muy interesante para continuar vigilándolo. Creo que es un valor infravalorado y que en algún momento dará alegrías y habrá que seguirlo. Bueno, pues estos son los 5 valores que peor lo han hecho en la semana. Hemos visto los que mejor lo han hecho, los índices, y ahora vamos con los 5 valores que yo voy a destacar esta semana. Ellos son 2 españoles y 3 americanos del Nasdaq muy fuertes. El primero es Fluidra. Bien, Fluidra hizo una cosa muy interesante el jueves, y es que sacó resultados. Los resultados al principio se los tomaron muy mal,
perdió todo tipo de soportes, ejecutó todo tipo de stops y a partir de aquí acabó con una buena vela blanca. Es verdad que no cerró máximos, pero vela blanca. Normalmente esto en un valor alcista, como ya es Fluidra, que ha caído mucho, aquí supera la media 200 y aquí la pierde por un poco, pero la puede recuperar. Normalmente es una buena situación para tomar una posición. Coincide mucho que este soporte coincide con la apertura, precisamente, del mismo jueves, abrió en los 15,90 y lo que nos está diciendo es que perfectamente se puede tomar una compra a estos niveles y poner un stop por debajo de 15,90. Esa sería un poco la situación. Aquí es verdad que se podía también poner en 16,08 por debajo de los mínimos que marcó el viernes, porque además supondría perder el 61,8% de toda esta subida de muy corto plazo, pero bueno, para más seguridad, por debajo de 15,90 estamos más tranquilos y es verdad que técnicamente hasta que no supere este nivel, si es que lo supera, de la resistencia por encima de la media 200 de 18,10, pues tampoco podemos estar seguros del todo, pero es una señal bastante interesante. ¿Que puede ser que al final quede en nada? Pues sí, también puede ser, ¿no? Como le pasó aquí, que tuvo una señal muy interesante y luego al final no hizo nada. Pero de momento es algo que se puede, viendo sobre todo la caída que ha tenido y es un valor bastante positivo, pues bueno, si además le ponemos un Fibonacci, pues desde aquí seguramente, pues mira, ha caído justo hasta la zona del 61,8%, ¿no? Entonces, bueno, pues parece una zona desde la que podría empezar a hacerlo bien, sobre todo viendo esta vela y si respeta estos niveles. El segundo valor es ENCE, que a mí ENCE me gusta porque ha sido capaz de mantener esta media 200. Es verdad que aquí hizo 3 máximos por muy poco y desde aquí pues acabó por caer fuerte y perder este nivel de soporte, ¿no? La zona de los 2,97. Bueno, lo que pasa es que es verdad que lo ha perdido fugazmente y a partir de ahí ha empezado a hacerlo bien. Bueno, pues es un valor que se puede apostar por él, pero habría que poner un stop por debajo de este nivel, de la zona de los 2,90. Así que bueno, valor comprado en 3, esto por debajo de 2,90, pues es un riesgo asumible y es un valor alcista, un valor que a todo lo que ha caído las bolsas lo ha hecho bastante bien. Puede ser que haya caído un poco, pues eso, ¿no? Porque ha caído el resto de las bolsas y a partir de ahí pues puede empezar a mejorar. Y los valores americanos, bueno, pues el primero de ellos es Alphabet, me parece un valor muy interesante porque desde la zona de la media de 200 pues ha hecho una especie de rechazo en ella. El viernes, aún acabando muy mal todos los mercados, cerró en la zona de máximos del día, marcando una especie de martillo. Y bueno, pues vemos que tiene un soporte aquí en la zona de los 115, está en la zona de 122. Bueno, aquí se podría hacer una compra con esto por debajo de estos niveles. Una estrategia sería comprar si supera los 123,31, que serían los máximos de la vela del viernes, y si supera esos máximos, pues quien quiera un stop de muy corto lo puede poner por debajo de 120,20, pero quien quiera una posible estabilidad en el valor de medio y largo plazo le puede poner stop por debajo de los 115, ¿no? Esa sería un poco la situación. Si le ponemos un Fibonacci justo desde aquí, lo que vemos es que, bueno, todavía podía caer más, pero ha llegado el momento al 38,2%. Así que, bueno, si al final los mercados se giran, sin duda Alphabet lo va a hacer muy bien porque ha demostrado mucha fortaleza últimamente y me parece un valor interesante para incorporar en carteras y desde aquí empezar a hacerlo bien. De hecho, es uno de estos valores que si de aquí se dispara luego, visto a posteriori diremos, vaya qué buena entrada nos dio aquí. Netflix. Bueno, Netflix es un valor que me parece también muy interesante. Fijaros que es un valor que ha tenido una subida muy potente porque viene subiendo desde aquí, desde esta zona de mínimos. Estamos hablando de un valor que viene subiendo desde la zona de 160 y ha llegado a 500 casi.
pero venía de 700 cayendo. Bien, es un valor que por una parte asusta un poco después de toda esta subida, porque podría ser una caída fuerte, recuperación y desde aquí seguir cayendo. Pero por otra parte, el hecho de que desde aquí, desde la media de 200, gracias a los buenos resultados que presentó, pues haya hecho esto, esta salida al alza con tanta fuerza, suele ser una señal muy positiva. Nos suele decir que estos mínimos ya no los debería de perder. La zona de los 392 está muy cerca. ¿Aquí qué se puede hacer? Bueno, pues lo más seguro es esperar a que supere este nivel para comprar. Es decir, si supera esta zona de aquí, si ahora aguanta esta zona que no la pierde y supera los 418, pues bueno, se puede comprar con un stop por debajo de 392. Estamos hablando de, bueno, pues de un 8% más o menos de riesgo, que es lo que hablamos que parece interesante en una cosa de medio plazo. Es verdad que la señal bajista de verdad fuerte vendría perdiendo estos niveles, la zona 345, pero no vamos a esperarnos hasta ahí. Así que bueno, si supera este nivel, la señal sería lo suficientemente potente como para poner un stop por debajo de estos niveles. Aquí me parece muy interesante también el tema del cruce de medias, porque fijaros que sí, lo que hemos visto aquí es un cruce de medias a la baja, en el que nos dice que ya empieza a entrar en peligro este valor. ¿Esto qué pasa? Que hay veces que bueno, no pasa nada, ¿no? Que se hace un cruce de medias a la baja y luego vuelve a cruzar al alza y no pasa nada y sigue subiendo. Aquí, ¿qué pasa? Que si ahora esto recuperara este nivel, las medias evidentemente se cruzarían al alza, ¿no? Y nos daría como una señal alcista de medio plazo. Así que me parece que, bueno, no comprar un valor porque nos parece que ha subido mucho es un error, y que este podría ser un ejemplo claro de un valor a comprar si acaba por hacerlo bien, ¿no? Así que, bueno, pues este es Netflix. Y por último, Microsoft. Bueno, Microsoft es un valor que está muy fuerte. Hay una cosa que no me acabo de gustar y es el hecho de superar este máximo y perderlo, porque eso es un fallo bajista. Pero sin embargo, aquí el hecho de que aquí pues haya superado esta tendencia bajista me parece bastante positivo. Después consolida bien y a partir de ahí parece que sale al alza, pero sin embargo aquí vemos un par de velas negras un poco feas, ¿no? Entonces, bueno, es un valor que da la impresión de que si recuperara esta vela negra, por ejemplo, la zona 340, pues mejoraría mucho el aspecto. Pero si no, pues a lo mejor hay que esperar a ver cómo lo hace. Aquí si le buscamos un cruce de medias, lo que vemos es que está en una situación también un tanto, está positivo, pero si continuara cayendo se volverían a cruzar otra vez. Sin embargo, si ahora recuperara este nivel, esta vela negra, en cuyo caso el Nasdaq seguramente mejoraría mucho, porque además coincide con esta resistencia en la zona de 341, Microsoft mejoraría mucho y podría ser una buena compra. Así que, bueno, ya lo sabéis, la zona 341, importante en Microsoft, y creo que tanto Google, Alphabet, Netflix y Microsoft serían tres valores a tener muy en cuenta dentro del mercado americano, y pensando que el Nasdaq podría ser el primero que se gire con violencia al alza. Bueno, pues esto ha sido todo. Sin duda una semana muy interesante, con muchas cosas que comentar, con situaciones muy curiosas en algunos casos, y espero que este vídeo pues os haya echado un poquito de luz sobre esta situación tan complicada que tienen a veces los mercados, ¿no? Estáis viendo este canal de YouTube y ya sabéis que se agradecen todo tipo de gestos, como pueden ser los likes, los comentarios si algo os ha parecido interesante, y sobre todo y ante todas las cosas, si todavía no lo habéis hecho, suscribiros al canal, que eso es lo que más le gusta a YouTube.